Buenas, les habla el profe Gabriel. En esta primera lección en relación al término de correas de transmisión, vamos a hablar sobre todo de los tipos y de algunas de las implicaciones que cada una de esas clasificaciones involucra. Las correas de transmisión son un sustituto razonablemente confiable, muy barato en comparación con las transmisiones de engranes. Tienen una serie de ventajas centradas en el costo, en la facilidad del mantenimiento, pero por supuesto son mucho menos eficientes. Ellas tienen una eficiencia de cerca del 90-93% en contraste con los engranes. Por supuesto, como dependen de un elemento flexible, de una correa, su durabilidad no se puede comparar a la de unos engranes, sobre todo si son engranes metálicos, pero definitivamente tiene un atractivo muy alto en costo de mantenimiento de operación en costo inicial. Entonces, en muchas ocasiones esto es suficiente para muchas aplicaciones. Básicamente, las correas hay que clasificarlas en aquellas que transmiten únicamente por fricción, como la que ustedes ven ahí a la izquierda, o las correas dentadas, pero básicamente los afectan parámetros muy parecidos en términos de su resistencia a la fatiga y por supuesto unas de ellas precisamente por transmitir por fricción van a estar susceptibles a que fallen por resbalamiento, no así las dentadas, que más bien lo que va a ocurrir por supuesto es la fatiga por flexión en la base de los dientes, similar a los engranes convencionales. Las correas planas son como la primera versión de correas que hubo. Ellas básicamente con el advenimiento de las bandas V en aplicaciones industriales casi que desaparecieron. Se dejaba nada más como para tal vez máquinas que giraban muy lento o si la longitud total de la correa tenía que ser muy larga, hablando de, digamos, de varios metros de longitud, en donde tal vez no era práctico fabricar correas cerradas como se fabrican la gran mayoría de bandas V en algún momento. Más recientemente, digamos en los últimos 20 años, se han estado usando más las correas planas en diferentes aplicaciones, pero en el pasado eran una cuestión así, básicamente de máquinas que el movimiento era relativamente lento o cuando hay alguna limitación práctica, por ejemplo, en cuanto a la longitud de la correa. En realidad, en este momento, precisamente por los materiales muchísimo más fuertes en este tipo de correas planas, la correa plana logra dar mejor rendimiento que las correas V, no tanto por su mayor resistencia al esfuerzo, que sí lo tiene, por supuesto, pero porque son muy livianas. Entonces, ese bajo peso por unidad de longitud ayuda a que una de las cargas parásitas que tienen, que es la carga inercial que ellas tienen, afecte menos la transmisión, entonces pueda operarse a velocidades lineales, como decir la velocidad lineal de la correa, la velocidad tangencial de la polea, a velocidades lineales más altas. Entonces, una mayor velocidad implica también para igual tensión, mayor transmisión de potencia. Por eso pueden ver en maquinaria estática, ya sea pequeña como la que ustedes ven ahí, de menos de 10 caballos de potencia, o en algunas ya muchísimo más grandes, como ocurre ahí, que son un tambor de pulido de más de 180 caballos de potencia, en donde estas pueden funcionar bien. Ese característico color verde casi siempre está asociado a ese material. No es que la poliamida sea verde, sino que es un colorante que convencionalmente se le da
a ese material. Por supuesto, correas planas pueden ser de otros materiales, muchas veces se usan en hule o en acero, como ustedes pueden ver por acá, para bandas transportadoras. Aquí no es tanto la transmisión de potencia de un eje a otro, sino es más mover material de un lado a otro o ser parte de una línea de ensamble o una línea de manufactura. No es lo único, por supuesto, ocasionalmente si no se quiere utilizar hule por alguna razón en una máquina, por ejemplo, por los contaminantes que puedes soltar, si es un ambiente que tiene que estar muy limpio o algo por el estilo, puede ser que de manera excepcional encuentren una correa plana de acero o de acero inoxidable para transmitir potencia de una máquina a otra. Sin embargo, esto es la excepción, es muy poco frecuente, como pueden ver. Aquí es indispensable el uso de una guarda, como esa malla que ustedes ven en la máquina de la izquierda, precisamente para que cuando eso falle, porque definitivamente va a fallar y va a fallar por fatiga, los trozos que vaya a soltar no vayan a dañar algún equipo cercano o poner en peligro a alguna persona que esté cerca. Porque por más dúctil que sea el material, la falla va a ser por fatiga y la fatiga es inherentemente una falla frágil, entonces va a ser algo repentino, a no ser que por suerte se pueda detectar una grieta, pero un material tan delgado como el que ustedes pueden ver acá, es difícil hacer un pronóstico 100% acertado en cuanto a la vida útil. Por eso ellas necesitan cambiarse con bastante antelación, incluso antes de que vayan a poder detectarse grietas a simple vista. De nuevo, en lo que son aplicaciones industriales, no es usual ver correas redondas, con algunas excepciones en sistemas de transporte, en bandas transportadoras, para que no sea todo lo ancho. Una gran faja de hule ancha es suficiente con, por ejemplo, varias de hule, varias redondas de hule que transportan, por ejemplo, componentes más grandes o materiales más grandes como láminas o como cajas, ese tipo de elementos. No es que no se pueden usar para transmitir potencia, nada más que hay otros tipos que son más efectivos. Por supuesto, la ventaja de estas correas es que ellas no requieren retorcerse, no ocupan torsionarse para poderse acomodar a cambios en la orientación que las poleas pueden estarle dando, como por ejemplo en esta imagen de catálogo donde se puede visualizar muy claramente que hay varios cambios de dirección que simplemente se le presenta una cara diferente de la correa redonda a la ranura del espacio entre que está en la polea misma, a donde entra la correa. Entonces, esa es su principal ventaja práctica. Por supuesto, hay otras correas, sobre todo la correa V, que tiene la forma del espacio tal para aprovechar el efecto cuña, que apenas si se empieza a usar acá, pero en una banda trapecial, una banda V, ese efecto cuña sí se aprovecha para que haya mejor fuerza normal, mejor fuerza de contacto y pueda llevar más potencia, de nuevo por fricción. Eso es justamente lo que pasa acá en una correa ranurada. Una correa ranurada es básicamente una correa V múltiple, pero las V son pequeñas, como las que pueden ver en la imagen de la izquierda. Ellas entran, por supuesto, en una polea con el tamaño y la profundidad correspondiente. Entonces, lo que tienen de ventaja estas correas es que tienen bastante superficie friccionante, son relativamente livianas, entonces pueden funcionar a velocidades de paso, o sea, esa es la velocidad lineal de la correa, a velocidades de paso relativamente altas en comparación con otras de material y de tensión similares. Esto convencionalmente se usa en automóviles, pero puede encontrar
aplicación industrial también, siempre que su vida útil sea suficiente para la velocidad a la que se mueve y la diferencia de tensiones que tiene que resistir, es completamente una opción válida. O sea, no es algo exclusivo de la industria del automóvil, que es probablemente donde normalmente uno se habrá enterado de su existencia, la famosa banda serpentina o la faja serpentina, que es en este caso la que lleva potencia del cigüeñal del motor de combustión interna a diferentes accesorios, entre ellos el alternador, puede ser una bomba de agua o una bomba de aceite en algunos pocos modelos, por supuesto el bomba hidráulica para dirección asistida, sistema de aire acondicionado, compresor de aire acondicionado, bombas de vacío, o sea, cualquier accesorio que requiera una fuente constante de potencia. Un supercompresor también eh, sería uno de los accesorios que se está alimentando o que se podría alimentar constantemente a través de esta faja. Entonces, como pueden ver, la faja pasa no solo por poleas que toman potencia para mover algún accesorio, sino también hay algunas poleas tensoras para garantizar buenos ángulos de contacto y que la correa no vaya a latiguear ni vaya a interferir con algún otro elemento del motor de combustión interna en este caso. Como les comentaba al principio, la banda V o la correa trapecial era durante muchísimo tiempo, casi que cubría el 95% de las aplicaciones industriales. Eso ha cambiado un poco en los últimos 20, 30 años, pero el caso es que sigue siendo muy usado y su efecto de cuña, como les comentaba antes, con la correa serpentina o la correa ranurada, es la que permite que con una tensión relativamente baja tengamos una excelente fuerza de contacto en las paredes ahí angulares que están tocando la polea. Entonces, una buena fuerza normal quiere decir que la fuerza de fricción disponible para transmitir carga, en este caso por medio de una diferencia de tensiones, es alta. Entonces hay muchísimas diferentes formas de utilizar esto en una sola correa, en correas múltiples. Hay muchos diferentes diseños de correa trapecial. Uno de ellos, como ustedes pueden ver ahí, parece una correa dentada, pero no lo es. Simplemente ese ranurado, eso que parece dientes, en realidad es como para darle un poco más de flexibilidad a la correa para que se pueda montar sobre poleas menores que otras que son corrientes, que son lisas, digamos, y eso a su vez con el propósito de reducir los esfuerzos por flexión en la espalda de la correa, que es precisamente lo que se fatiga. Como ustedes pueden ver acá, en este diagrama genérico de una banda trapecial, el refuerzo, o sea, lo que lleva la tensión, lo que tiene que resistir los esfuerzos alternantes de tensión alta, tensión baja en cada uno de los ciclos de trabajo, ese refuerzo está cerca de la espalda, precisamente donde tiene que estar, donde van a estar los esfuerzos positivos por flexión, o sea, donde van a ser las mayores tensiones, mayores esfuerzos axiales. Entonces, ese refuerzo está ahí llevando la carga, el relleno no resiste mucho esfuerzo, no es su función, el relleno es nada más proveer volumen para que haya esas caras laterales suficientemente grandes para proveer una superficie de fricción, de nuevo, suficientemente grande para poder llevar la carga. Por lo demás, hay muchísimos diseños con diferentes posiciones y tipos de refuerzo, diferentes capas, diferentes geometrías. Hay muchísimos diseños, como les decía, pero básicamente esos son los componentes que uno espera. Un refuerzo, un relleno, un forro
que mantiene todo eso consolidado y un forro que transmite, que tiene buen coeficiente de fricción para transmitir esa carga a los refuerzos a través del forro de fibra tejida, en este caso el que está indicado ahí como el forro de tela. Entonces, básicamente, correas V las hay para muchísimos ámbitos de potencia, empezando en potencias fraccionarias, hay un décimo de caballo, un cuarto de caballo, hasta configuraciones en que puede llevar más de 150, 200 caballos. Simplemente es un asunto de si el material, si la velocidad y si el número de correas puede llevar esa carga, incluso una carga tan alta como la que ustedes ven acá, que es un motor eléctrico que mueve un ventilador de más de 250 kilowatts. Ojo que acá de una vez se le va adelantando a uno el hecho de que el motor se puede deslizar sobre unos ojos chinos, unas ranuras ahí. Necesitamos poder ajustar no solo su distancia respecto del otro eje para tensar correctamente las correas, sino además necesitamos poderlos alinear. Entonces esa alineación tiene que ir correcta en dirección angular y también en dirección paralela. Otras correas que han ido migrando de aplicaciones únicamente de sincronización, o sea, de sustituir engranes, sino también a llevar potencias relativamente altas en aplicaciones industriales, en vehículos, eh, sobre todo motocicletas, es la correa dentada de potencia. Entonces, esta no tiene resbalamiento, ella transmite por acción directa en los flancos de los dientes. Entonces, esto es su ventaja, no hay resbalamiento. Entre su desventaja está su vida útil limitada, no se puede comparar con engranes, por supuesto. Es un material flexible que aunque tenga fibras de refuerzo, pues evidentemente va a durar mucho menos que unos engranes. Lo bueno es que no requiere lubricación, en comparación con engranes, no requiere lubricación y aunque tiene que fabricarse con bastante precisión, no es comparable con engranes de alta precisión en términos de su costo y la maquinaria especializada que se requiere. De nuevo, en vehículos pequeños, como en este go-kart eléctrico, en motocicletas y además de aplicaciones industriales, este tipo de correa ha encontrado uso. Incluso en bicicletas también, probablemente dirigido a buscar que sea de bajo peso, no tanto ocuparse de la confiabilidad o de la suavidad de la transmisión. La ventaja de esto probablemente en el ciclismo es que no se carga con el peso de la cadena. En cuanto a otras ventajas o desventajas que pueda tener, aquí tal vez la principal, al menos en ese modelo, es que es de una sola velocidad. No hay un múltiple de piñones de donde se pueden escoger diferentes velocidades. Pero bueno, eso ya es un asunto de diseño de la bicicleta en particular. Las correas dentadas probablemente las hayan visto usadas antes como correas de sincronización, o sea, no para transmitir potencia, sino para mantener perfectamente sincronizados unos ejes respecto de otros. Tal vez el ejemplo más popular es el de la correa de sincronización que se utiliza en motores de combustión interna y en algunos compresores, por cierto, que lo que hace es que mantiene correctamente sincronizado, o sea, en la posición correcta una respecto de otra, el eje del cigüeñal con los ejes, como viene en esta fotografía, del árbol de levas. El asunto es que ellos necesitan estar
precisamente correctamente orientados para que las válvulas abran o cierran en el momento en que se espera que lo hagan, de acuerdo a la posición, de acuerdo al tiempo en el que está el pistón, si está en proceso de admisión, si está en proceso de compresión, de expulsión de gases de combustión, etcétera. Entonces, evidentemente, aquí no podemos darnos el lujo de brincarnos ni un diente, que no haya resbalamiento en ningún momento. Primero porque el motor no funcionaría como debe ser o no funcionaría del todo, o en el peor de los casos, dependiendo de la geometría de la cámara de combustión y de la relación de compresión del motor en particular, puede ser incluso que las válvulas lleguen a chocar con las cabezas, con las caras de los pistones, si se pierde un poco de la sincronización. Y eso puede ocurrir si la correa se daña o si la correa simplemente se revienta o se traba. Entonces no es todos los motores de combustión interna que les puede pasar eso, pero algunos sí lo hacen, y cuando eso ocurre, pues genera muchísimos daños, como el que pueden ver por acá. Ahí ya se requiere cambio de válvulas, se requiere cambio de pistones, si es que no ha habido daños más extensos en el resto del sistema. Todo esto, lo que vamos es que las correas de sincronización son de un hule, son de un hule con refuerzos de fibra o ocasionalmente de algún metal. Se van a fatigar eventualmente y se van a reventar. Por eso los periodos de mantenimiento, en realidad de recambio de estas correas, es muy importante respetarlos en cualquier máquina que las use, por ejemplo, en motores de combustión interna. Este tipo de correa puede resultar muy conveniente en términos de que uno puede estar tentado a utilizarlo porque su longitud es ajustable, no hay que preocuparse de conseguir una cierta especificación o ajustar una cierta distancia entre centros, pero esto en realidad no debería utilizarse, como podrán imaginarse. Esos agujeros que reciben el segmento siguiente son el punto débil, son un concentrador de esfuerzos y por lo general se fabrican en hule o en hule con capas de tela. En realidad, aunque si se consiguen, se pueden comprar, es mejor limitarse a usarlos para bajas potencias, bajas velocidades, si es que los usan. En realidad esto es mejor evitar su uso. Lo que no hay que evitar, evidentemente, es tomar café.